que de profeta ahora te muevas a pastor. Pero como pastor vas a pastorear una clase de oveja específica. Vas a pastorear las ovejas de la matanza. Hermano, de acuerdo al contexto en que estamos leyendo, estas ovejas eran dignas de tenerse misericordia de ellas. Porque según lo que vemos eran ovejas que eran engordadas, que eran cuidadas, que eran alimentadas solamente con un propósito, con el propósito de hacer mercadería de ellas, con el propósito de venderlas para que sean sacrificadas en el templo. Eran ovejas, según lo que dice aquí, que ni sus pastores tenían piedad de ellas. Sabían que las estaban criando, sabían que las estaban engordando, sabían que las tenían dentro de un redil, pero el propósito de tener las ovejas en ese redil era solamente para venderlas. Dice la escritura que aún los que la mataban no sentían culpa en matarlas. Y el que las vendía, o sea, el que hacía mercadería de estas ovejas, decía, hermano, mire la expresión de ellos: bendito sea Jehová porque he enriquecido. O sea, tenía las ovejas para que sean la fuente de su riqueza. Y tú y yo como pastores sabemos que la fuente de nuestra bendición no son las ovejas, sino el que nos llamó a cuidar las ovejas, Jehová, el Señor nuestro Dios. Aleluya. Entonces, pero note usted que aunque vendían las ovejas, tenían un lenguaje religioso o un lenguaje cristiano. Sabían que lo que estaban haciendo era malo, pero decían, bendito sea el Señor, ¿verdad? Está como el que vende la droga y va y ora, ayúdame a que el negocio me salga bien, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que ocurría aquí. Estaban vendiendo ovejas, hermano amado, pero estaban glorificando a Dios porque según ellos aquel negocio les iba bien. Cuando revisamos el tiempo en que Zacarías da esta profecía, usted observa, hermano amado, que Zacarías fue exílico o fue uno de los que guió al pueblo a la salida del exilio. Vamos al Evangelio de Mateo rápidamente y vuelvo a este punto. Mateo 21, 12 y 13, dice la escritura: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Si usted observa esta porción o esta palabra que el Señor Jesús toma cuando llega al templo y observa la mercadería que había en el templo, y observa, si usted revisa, allí estaban las palomas, estaban todos los que vendían, o sea, estaban allí las ovejas de la matanza. Y cuando el Señor llega y ve toda esta mercadería, Él toma la porción de Jeremías. Cuando dice en Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Será que mi casa puede convertirse, decía el Señor, en una cueva de ladrones, en donde se compre y se venda ovejas? Si usted y yo revisamos Apocalipsis capítulo 17, observamos que la Babilonia es la que se especializa en ventas, y entre ellas compra y vende almas humanas. Eso es la Babilonia. Entonces, cuando el Señor llega al templo, Él observa la conducta que había en el templo y toma el pasaje de Jeremías. Ahora, tanto Jeremías, Zacarías y Jesús representan tres tiempos en las escrituras. Recuerde que Jeremías fue el profeta que anunciaba: viene el exilio. ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos? Jeremías anunciaba: viene el exilio, viene algo tremendo, y ya no querían que profetizara porque decían: lo que tú profetizas no nos gusta. Pero usted sabe que realmente ocurrió. O sea que de alguna manera, si queremos aplicarlo a este tiempo final, los Jeremías son los profetas de Dios, los pastores de Dios que están diciendo: algo tremendo viene, pero Cristo va a levantar su iglesia y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Ahora, Zacarías, en cambio, que es de quien quiero hablarles, predica, hermano amado,
Siga mi hermana. Zacarías en cambio predica cuando ya el pueblo está retornando del exilio. Pero si usted nota, la disciplina de Dios en tiempo de Jeremías era por esto. Era por esto. Por la mercadería, porque habían hecho mercadería con las vidas. Porque no había arrepentimiento verdadero, no había arrepentimiento genuino. Y por eso Jeremías llevó ese mensaje y vino el cautiverio de 70 años. Regresan del cautiverio y Zacarías tiene que volver a hablar de lo mismo. ¿Qué significa esto? Que aún en el cautiverio el pueblo de Israel no aprendió la lección. Y la conducta de ellos seguía siendo la misma. Que caiga el entendimiento de Dios sobre nosotros para que podamos cambiar de actitud. Si acaso alguna actitud no es agradable delante del Señor, dale un aplauso al Señor en esta hora. Hermano amado, y cuando llega Jesús, observa la misma conducta. Entonces yo pudiera entender que la conducta de los pastores en aquel tiempo, en tiempos de Jeremías, en tiempos de Zacarías y en tiempos de Jesús, no cambió. ¿Estamos aquí, hermanos? Si seguimos en ese contexto, no cambió. Pero ahora nosotros en el trabajo pastoral, yo quiero que entienda algo. No estoy señalando, yo también estoy aquí recibiendo de Dios y pidiéndole al Señor que me ayude. En nuestra tarea pastoral tenemos una ayuda extra, se llama Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos hacer la tarea de la manera que el Señor le agrada. Zacarías capítulo 11, volvamos a nuestro texto. Aleluya, dice la palabra del Señor. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de su mano. Note que cuando le dice el Señor, anda y mira las ovejas de la matanza, Zacarías mira la conducta, el comportamiento que tenían aquellos pastores que no tenían piedad de su oveja, sino que las criaban para el matadero, las criaban para hacer mercadería de ellas. El Señor dice, no voy a tener más piedad, porque si en alguien tendría que mostrarse la piedad, el amor de Dios, es precisamente en los pastores. El pastor representa el corazón de Dios. Es en un pastor en donde se refleja el amor, el cuidado del Señor. Verso 7. Mire lo que ocurre, dice la Biblia. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Perdón si estamos aquí. ¿Qué ministerio tenía Zacarías? ¿Su ministerio primario cuál era? Profeta. Pero le dice el Señor, ve y pastorea las ovejas de la matanza. Y entonces hay una transición de profeta y ahora empieza él a pastorear. Pero ¿a quién lo mandan a pastorear? Lo mandan a pastorear a esas ovejas que la gente engordaba solamente para matarlas, para sacar mercadería de ellos. Anda y pastorea a esas ovejas, dice la Biblia, de las que ni sus pastores tienen misericordia. Anda y pastorea a esas ovejas a las que los pastores no las esquilan, sino que las trasquilan. Pero el pastoreo tuyo tiene que ser diferente. Tú las vas a pastorear con misericordia. Le vas a sanar las heridas. Le vas a vendar a la perniquebrada. Las vas a pastorear con tu corazón. Hermano, mire hermano amado, hay muchísimas ovejas de la matanza que están saliendo de esos rediles a buscar donde hayan pastores que pastoreen con ciencia, con inteligencia, con el temor y con la gracia de Dios. Son ovejas que llegan heridas al redil. Son ovejas que llegan desconfiadas porque les traicionaron el amor, les traicionaron la fe, porque abusaron de su confianza.
Son ovejas hasta que han padecido de incesto. ¿Y a qué me refiero de incesto? Porque se supone que el pastor sea el padre y se acostó con una de ellas. Hubo un incesto allí. Y cuando llega huyendo de ese lugar a una casa, yo estoy profetizando que cuando vaya a tu casa hallará una casa segura, una casa donde van a restaurarle, donde van a devolverle la fe y la confianza en Dios que le fue afectada. Zacarías hace la tarea. Y cuando uno revisa, hermano amado, a Zacarías dice: apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Cuando uno revisa pobres del rebaño, no está hablando, hermano amado, que eran pobres económicamente, porque recuerde que eran ovejas engordadas para ser vendidas. La condición de pobre ahí era que nadie tenía misericordia de ellas. La condición de pobre era que, pobrecita, ¿dónde va a parar esta oveja? Y dice la escritura: y tomé para mí 2 callados. Normalmente un pastor tenía un callado, pero Zacarías, al ver la condición de esa oveja, que era una oveja que ya estaba destinada para que las mataran, que nadie tenía piedad de ellas, él dijo: con un solo callado no puedo, voy a necesitar un doble callado para pastorearla. Déjeme ir de una vez profetizando. Yo vengo a declarar que hay 2 callados en tu mano, que hay doble gracia, que hay doble poder para poder ministrar esas ovejas. Como que dijo Zacarías: yo pastoreo, pero Señor, dame 2 callados. No se puede pastorear en este tiempo sin las herramientas necesarias de un pastor. No se puede pastorear en este tiempo haciendo la tarea a medias. Si cuando Eliseo, hermano amado, vio que Elías se iba, le dice a Elías: le dice Elías a él: ¿qué quieres que te deje? ¿Qué te dejo? Y le dice Eliseo: yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Y estamos viviendo en el tiempo de la doble porción, porque la tarea es mayor. Todavía hay pastores aquí esta mañana que puedan decir: gloria a Dios. Tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Ok, yo voy, Señor, dijo Zacarías. Me estás haciendo una transición, yo voy a ir, pero quiero 2 callados. El uno que se llame gracia y el otro que se llame ataduras. ¿Sabe usted que el callado era una herramienta indispensable para la tarea pastoral? La versión Ausejo dice: entonces apacenté las ovejas de la matanza. Me llama la atención que dice aquí: destinadas a los tratantes. Quizá en nuestros días esa palabra es más común. Recién lo veo. En nuestros días esa palabra es más común. ¿Se ha escuchado de la trata de blancas, por ejemplo? O sea que lo mandan a Zacarías a pastorear a esas ovejas, hermano, que eran para las tratas, que eran para los contrabandos. Estas serían las ovejas que cada vez que se ponga un letrero: gran concierto, correrían a llenar ese lugar. Ya no tengo a nadie aquí, si estamos aquí todavía. Y a Zacarías lo ponen a pastorear aquellas ovejas. Y dice en esta versión: tomé 2 callados. A uno le llamé gracia, pero me gusta cómo lo pone esta versión. Al otro lo llamé unión. Así apacentarás las ovejas. Aleluya. Las ovejas de la matanza. Las ovejas que otros estaban preparando solamente para hacer mercadería de ellos. Y cuando habla de la matanza, son las ovejas que son para la tribulación. Pastores que están pastoreando rebaños para llevarlos a la tribulación. Por eso no le hablan de la tribulación, no les hablan de santidad. Solo se les habla de prosperidad, de hogar feliz y de la familia peluche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Son un montón de gente, pero son para la matanza. El pastor no tiene interés en que ellos se vayan antes de la tribulación. Dicen, a estos los voy a hacer pasar por la tribulación. Pero gloria a Dios por los Zacarías que el Señor está levantando en este tiempo, que los está haciendo transicionar para que cuiden del rebaño. Y les da un doble cayado. El uno de la gracia y el otro de la unión. Porque a este rebaño del tiempo final hay que pastorearlo con gracia. Pero también hay que pastorearlo con unión. Hacer que se mantenga la unidad del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no la unidad de los tacos. No sé si me estoy haciendo entender, hermano amado. Hagamos unos tacos para estar unidos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Doble cayado, gracia y unión para mantener a las ovejas del rebaño. Y dice la Biblia, y así apacentarás las ovejas. ¿Qué ovejas? Las ovejas que habían sido destinadas a la matanza. Y dice, les puse por nombre. Esta palabrita es la palabra cará. Y mire lo que significa esta palabra cará. Llamar, llamar por nombre, aclamar, anunciar, celebrar. Quiere decir que la manera de pastorear a este rebaño es, amado hermano, a través del cuidado. Porque dice aquí aclamar, anunciar, celebrar, gritar, invitar, que el Señor nos dé una voz. Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Vuelvo al versículo 8. Y aquí es donde se pone, verdad, un poquito más la primera parte de la responsabilidad pastoral. Hasta aquí, cuando dice, y destruí a 3 pastores en un mes. A ver, yo estoy viendo, verdad, que le dicen a Zacarías. Zacarías transiciona de profeta a pastor para que sepa lo que pasa con mis ovejas. Yo me ministro con usted, yo quería ser evangelista. Cuando era niño yo decía, yo voy a ser evangelista. Yo iré 4 gritos que separen los paralíticos. Bueno, los gritón sí me quedó, lo único, hermano, de eso. 4 gritos que separen los paralíticos y allá que el pastor se encargue. ¿Por qué tenía yo esa idea? Porque mi abuela pastoreaba y yo vivía con mi abuela, estábamos siempre juntos. Y mi abuela llegaba a la casa después de la reunión a llorar. Ahí está la hermana Juanita, Señor, ten misericordia. Yo decía, yo eso no lo voy a hacer nunca. Yo te voy a servir, Señor. A mí úsame. Yo doy 4 gritos, se levantan los muertos y el pastor que se vaya a chillar con sus ovejas. Hasta que lo primero que el Señor me dijo fue un día, en una danza al oído, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor habla, ¿quién se puede resistir, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo creo que al Señor no se le ocurrió mejor idea la que llamarnos a este bendito ministerio, el cual honramos porque es una gracia tremenda de Dios para nuestra vida. Aleluya. Ok, entonces Zacarías es llamado al pastoreo. Cuando dice aquí que Zacarías dice y destruía 3 pastores, es Dios que está ahí hablando a través de él. Quiere decir que Zacarías tuvo que buscar otros pastores más para hacer la tarea. Usted ve que la media del cuidado pastoral, según lo que narran los evangelios, es 100 ovejas. No estamos diciendo que no se puedan pastorear más, pero ahí se nos pone 100. Si pone 100 es porque es una media. Y entonces si tenía 3 pastores más, quiere decir que habían más de 100 ovejas. Y él necesitó pastores para que le ayuden a pastorear. Zacarías, como pastor principal, sabía a qué Dios lo había llamado. Zacarías, como pastor principal, entendía lo que ocurría con esas ovejas. Pero esos 3 pastores adjuntos, se le podría decir, esos 3 pastores adjuntos no tenían el mismo corazón del pastor Zacarías.
Estaban haciendo la tarea. Pero cuando Zacarías revisa, dice, no, esto no están haciendo bien la tarea. Y dice, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. ¿Qué significa? Que ya el alma de Dios, porque es Dios en su pastoreo, dijo, ya a estos pastores no les tengo paciencia. Es como que está diciendo, les estoy enseñando el cuidado que hay que tener, la manera que hay que tratar a estas ovejas. Les estoy mostrando la forma, pero no quiere, ya no tengo paciencia. Ellos siguen con su mente de mercaderes. Y dice la Biblia, mi alma se impacientó contra ellos. Pero lo tremendo es esto: y también el alma de ellos me aborreció a mí. Pastoreaban, pero aborrecían al pastor de los pastores. Estamos aquí, iglesia del Señor. Mire, yo solo le estoy llevando a leer una porción bíblica. Solamente estamos leyendo. Pastoreaban, pero aborrecían al pastor de los pastores. Hay que revisar siempre esto. ¿Será que amamos a Dios? Porque no puede ser que solamente amemos la obra, o que amemos ¿qué podríamos decir? La añadidura de la obra, que es la bendición. Porque aquí la escritura dice que el alma de ellos también aborrecía. Mire, para revisarnos siempre, metámonos en los tiempos de adoración en la iglesia. ¿Será que todavía suspira mi corazón? Así como las ovejitas, ¿verdad? Que empiezan a cantarle al Señor y lloran. ¿Será que también yo todavía amo al pastor de los pastores? Dios dice, yo no los aguanto a estos, ya no les tengo paciencia. ¿Pero por qué? Porque también ellos me aborrecen a mí. Eran gente que aborrecía a Dios, que pastoreaba, pero que aborrecía a Dios. Dale un aplauso al Señor, déjenme darle un traguito. Hasta aquí los pastores. Porque ya luego usted ve que hay un cambio dramático. Y mire, yo estoy corriendo porque sé que en la mañana hubo así un poquito de retraso, y aquí nos vamos a nivelar esta hora. Mire, hasta aquí le habla directamente a la tarea pastoral. Está diciendo el Señor, pues bueno, Zacarías, ve a pastorearlos. Son ovejas que los pastores que las tenían eran para mercadería. Anda tú a pastorearlas y te doy un doble cayado, gracia y unión. Tú vas a mostrarle a ellos cuál es el pastorado verdadero. Pero en el versículo 9, miren lo que dice Zacarías: de parte del Señor, porque es Dios que está hablando. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. A ver, ¿quién está hablando aquí? Ayúdame a predicar. ¿Quién está hablando aquí? Dios a través de Zacarías. Pero ¿acaso nuestro Dios no es el del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me falta. Me guía por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Acaso no es Dios manifestado en Cristo cuando dice, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor, que dice, hermano, da su vida por las ovejas. Pero el asunto aquí era, hermano amado, y hasta el día de hoy en el ministerio, el asunto es que hay una responsabilidad que tiene el pastor, pero también hay una responsabilidad que tiene la oveja. Hay una responsabilidad compartida. Si Dios le hace la transición a Zacarías y lo pone a pastorear, mi pregunta es la siguiente: ¿será que Zacarías era un buen pastor? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Era un buen pastor Zacarías? Doble cayado, unión y gracia, misericordia. Buscó pastores ayudantes, no quiso ser el pastor orquesta. No es que él mismo tocaba el piano, la batería y la trompeta y cantaba y daba los gritos de júbilo, recogía las ofrendas y se las gastaba. No. Se buscó quien le ayude en el pastoreo.
Buscó quien le ayude y cuando vio que no eran correctos, él dijo, se me van de aquí. Es decir, era un pastoreo que mostraba celo, responsabilidad en la tarea. Quería mantener el rebaño unido. Pero ¿qué ocurría con estas ovejas? ¿Qué ocurría con estas ovejas? Eran ovejas que habían sido destinadas para la matanza. Que cuando el Señor manda a Zacarías, lo que el Señor quería era cambiarles el destino a esas ovejas. No sé cuántos estamos aquí, iglesia del Señor. Mira, Dios te puso ahí donde te puso para que le cambies el destino a esas ovejas, que le cambies el futuro a ellas. Pero ¿qué pasó, hermano amado? Cuando uno ve este cambio drástico, da a entender que el problema era de los pastores. Uno. Pero dos, también el problema era de las ovejas. No querían. Ellas decían, no, estamos bien como estamos. Así gorditas, la vida es alegre. Aquí todos estamos gorditos, ¿verdad? Pero Padre, haz un milagro en nosotros, Señor. Contentas las ovejas, ¿verdad? Ellas gorditas, alegres, de concierto en concierto, de película en película, de maratón en maratón. Felices las ovejas. Y entonces de repente llega Zacarías con el cayado de autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y empieza a decir, a ver, aquí hay mucha cháchara. Todo el mundo va a doblar rodillas. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Nos vamos a consagrar, vamos a buscar de la presencia de Dios. Y entonces esas ovejas dicen, no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta el otro pastoreo. Ayer era más divertida la cosa, ya estaba todo más bonito, más alegre. Aquí mucha oración, mucha Biblia. El pastor mucho grita. Pobre que diga eso de mi hermano. Mucho servicio. Todo el domingo. No. En la otra iglesia estábamos mejor. En diciembre había vacaciones para la iglesia. Y lo que el pastor era contento, que le manden su aguinaldo navideño y ya. Y vienen a pastorear los Zacarías con las varas de Dios en la mano, ¿verdad? El cayado y la unidad. Y dicen, no, unidad. Lo que pasa es que quieren meterse en mi vida. Y yo siempre le digo a la gente, mira, tú ya no tienes vida. ¿Qué está hablando, pastor? Sí, cuando recibiste, tú le dijiste a Cristo, Señor, te entrego mi vida. Ya no tienes, se la entregaste a Cristo. Le da un aplauso al Señor. Su vida no es suya, le pertenece a Dios. Entonces, estas ovejas dicen, no, Zacarías es muy legalista. Este Zacarías quiere que estemos mucho tiempo. No. Entonces Zacarías se da cuenta y dice, Señor, yo hice la tarea. Me llamaste a pastorear, pastoreé. Utilicé doble cayado. He hecho la tarea que tenía que hacer, pero ya no las puedo apacentar más. Qué lamentable sería, hermano amado, que al final del tiempo lleguemos y nadie quiso transicionar. Yo quiero de una vez irlo bendiciendo y bendiciéndome también a mí, que nuestras ovejas tengan una transición verdadera. Que si vinieron con alguna contaminación o ya señaladas por el diablo para ser ovejas de matanza, que al llegar a la iglesia, a la casa de Dios donde usted pastorea, ellas sean cambiadas y tengan mentalidad de arrebatamiento, de irse con el Señor, de gente que espere lo eterno y que no espere el fuego aquí en la tierra. No las apacentaré más. La que muriere, que muera. Hermano, que no lleguemos nunca a esos extremos. Que Dios nos ayude. Pero ¿sabe usted? Hay ovejas de la matanza. Y dice la palabra del Señor, y las que se quedaren. Yo veía, ¿verdad? Varias cosas. De repente, ¿cómo identificar? ¿Cómo se ven las ovejas de la matanza en ocasiones? Cada una se come la carne de su compañera. La oveja no es carnívora. La oveja es herbívora. Pero cuando hay hermanitos que empiezan a comerse entre ellos como pirañas, suenan a que son ovejas de la matanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se muerden como que fueran perros. Hay que decirle, a ver, venga para acá, oveja.
voy a llevarla al dentista. Le voy a sacar todos los dientes. De repente, ¿verdad? Hasta patadas de oveja uno se aguanta. Yo recuerdo que hace tiempo, el Señor me llevaba, en una administración me llevaba a orar por mi esposa. Y estaba orando por ella. Y cuando empecé a orar, el Señor me hacía que yo orara por sus brazos, los ungiera. Y se me abre una visión y veía moretones en sus brazos. Y me decía el Señor, son patadas de ovejas. Sí, las ovejas patean, pero no muerden. Cuando empiezan a comerse entre ellas, esta me huele a que es oveja de la matanza. Mira, mijito, si no me dejas que te saque todos los dientes, te vas a quedar la tribulación. Porque la matanza escatológicamente representa el tiempo de la tribulación. Son ovejas criadas para tribulación. Pero hermano, nosotros no estamos criando ovejas para la tribulación. Primero Dios, estamos pastoreando a la novia que subirá cuando suene la trompeta. Aleluya. El problema con las ovejas, corramos, Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón. Perdone que yo vine preguntón, pero me parece que preguntando nos podemos ir retroalimentando. ¿A quién el Señor mandó como pastor de las ovejas de la matanza? Siempre el Señor levanta a alguien para que se acuerde de esas ovejas. ¿Sí? Recuerde que hasta el final hay una voz que desde ahora se oye y se ha oído toda la vida y se oirá hasta el final. Salid de en medio de Babilonia, pueblo mío. O sea que hay pueblo de Dios que está en Babilonia, pero que de repente un día, ¿verdad?, escucha la palabra de verdad que es predicada, escucha la sana doctrina y dice, yo no sé por qué, pero eso me atrae. Y de repente llegó a la iglesia con usted a escuchar la palabra. Recibámosle, pastoreémosle. Quizás era una oveja destinada para la matanza. Bendito sea el Señor y se haga el milagro de una transformación genética. Que el Señor le cambie los ojos, que ya no mire solamente la tierra, sino que quiera mirar hacia el cielo. El Señor lo da a Zacarías para pastor. Entonces dice la Biblia, os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Primero Dios, y estoy profetizándolo. Aquí están esos pastores que el Señor dio para ese rebaño, que le ponen ciencia a lo que hacen. Hemos estado siendo corregidos estos días por nuestro apóstol en cosas que parecerían sencillas, pero que tenemos que aprenderlas para poder pastorear con ciencia, para poder pastorear con inteligencia. Porque los pastores que el Señor da, o sea que hay pastores que ellos mismos se dan, pero los pastores que el Señor da, Él los manda también con doble callado, ciencia e inteligencia. Esos pastores reciben de Dios, mire, así, para pastorear. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Ciencia, inteligencia. Aleluya. Vuelvo a Zacarías 11:10. Estamos leyendo Zacarías y sacando unas cuantas espigas de ese capítulo. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré. Aquí se pone el asunto más serio, porque ya entraríamos entonces a un plano escatológico. Porque aquí estamos hablando de que se termina el tiempo de la gracia. ¿Estamos aquí, hermanos? Estamos hablando de un tiempo de terminación. Quiere decir que el pastoreo nuestro es ahora en la gracia. Y que esas ovejas que eran destinadas para la matanza, que el Señor las ha traído y les estamos cambiando la naturaleza y oirán la voz de Dios, ellos se irán con el Señor en el arrebatamiento. Pero que habrán otros que no van a cambiar, que lo que no quieren pasto, quieren carne. Por eso es que se muerden las unas a las otras, quieren carne.
les han alterado la genética. Porque no es normal que la oveja se quiera comer a la otra oveja. Dice entonces, bueno, ya mandé a un Zacarías. Aquí están los Zacarías que el Señor mandó, con doble cayado. Pero llega el momento en que ya no es Zacarías, o ya no es usted, o no soy yo, y es el mismo Señor que dice: yo di pastorado con gracia. Muy bien, rompo el cayado de la gracia, lo quiebro, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Note que está hablando de este tiempo, porque este es el tiempo de los pueblos, de los gentiles. ¿Estamos aquí, hermanos? Rompo el cayado de la gracia. Por ese cayado de gracia era que podían huir las ovejas de la matanza y entrar al rebaño. Pero ya que no han querido cambiar, ya que no quieren recibir lo que el Señor les quiere dar, porque se acostumbraron al trato que tenían en el redil, donde las tenían bien gordas, pero era para venderlas por libras. Rompo ese cayado de la gracia. Ezequiel 34:17. Aleluya. Tengo 5 minutos. Dice la palabra del Señor: mas en cuanto a vosotros, a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Diga fuertemente: ovejas mías. ¿Quién lo está diciendo? Dios. ¿De quién son las ovejas? De Dios. Dice el Señor: yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Os es poco que comáis. Entonces vamos a ver un poquito cómo son las ovejas de la matanza. Uno, se comen entre ellas. Así leímos, ¿verdad? Que apenas alguien llega, enseguida a devorárselo. Dos, ¿cómo son? Dice la Biblia: es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. ¿Cómo son las ovejas de la matanza, hermano? Uno, se comen entre ellas, pero dos, hollan el pasto de las ovejas débiles. Son llevadas a buenos pastos. Llegando a los buenos pastos, se comen lo mejor. No dejan que las débiles coman. Y cuando ya las débiles quieren comer, ¿qué hacen ellas? Pisotean todo el pasto para que no coman las débiles. Solo ellas quieren comer. Las ovejas de la matanza entonces son las que cuando se llega a la iglesia y el pastor da un mensaje, ellos reciben el rema, lo aceptan y todo eso. Pero luego cuando la ovejita nueva le pregunta: hermano, ¿y eso que el pastor decía? Mira, no le creas mucho lo que dijo el pastor. No le creas mucho. ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Está pisoteándole el pasto a la oveja débil. Porque solo ella quiere estar gorda. ¿Pero para qué quiere estar gorda? Para venderse por buen precio cuando lleguen a comprarla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pisotean el pasto que queda para la oveja débil. Dice la Biblia: beben las aguas claras, porque se enseña la palabra con claridad. Pero ¿qué hacen ellos? Enturbian las aguas. Dicen: mira, para mí que eso que dijo fue por Fernando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sí le vi al pastor como que no estaba en la unción, y todo eso que dijo te lo dijo para ti. Oye, hermano, y el agua fue clara. Pero ¿qué hacen estas ovejas de la matanza? Enturbian las aguas. Y entonces ya los otros ya no saben qué fue lo que pasó, qué ocurrió. Porque era una oveja gorda, era una oveja líder, pero era una oveja para matanza. A su nombre, hermanos. Ahora, no salga de aquí diciéndole a todo el mundo: tienes cara de chicharrón para la matanza. No. Vamos a hacer la tarea. Vamos a cambiarle la naturaleza en el nombre de Jesús. Con la sangre de Cristo, con la oración, con la gracia. Vamos a hacer la tarea hasta donde el Señor nos permita hacerla. Verso 19 dice: y mis ovejas
comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies han enturbiado. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis, ahora no vamos a decir, ¿verdad?, que solamente las flacas son del Señor, porque ahí sí que algunos hicieron esto, mire. Dice la Biblia: por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro. ¿Cómo yo sé que alguna oveja es una oveja de la matanza y que aún no ha cambiado su naturaleza? Vive empujando a la otra. Quítate tú, que me voy a poner yo. Empujando con el costado. Pero lo tremendo de acá es esto: y acorneasteis con vuestros cuernos ovejas con cachos. Estamos aquí, iglesia del Señor. Estamos leyendo ovejas con cachos. Una deformación genética. Con vuestros cuernos acordeasteis a las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hermano, hay que tener cuidado con la gente que está sacando a la gente de la iglesia. Si tenemos a alguien en la puerta y alguien nos dijo: pastor, mire, yo me voy de la iglesia porque la hermana que está en la puerta siempre nos maltrata y todo eso. Ok, usted dirá, bueno, puede ser que a lo mejor esta hermanita es muy susceptible y por eso se fue. Pero si ya van dos y ya van tres que con la misma hermana, revísele, puede ser que tenga cachos. Y que esté, aleluya, y que esté acorneando a la débil. Hay que revisar. Puede ser que eso esté ocurriendo. Entonces, hermano amado, esa es una oveja de la matanza. Yo voy terminando. Me queda, aquí dice que tengo 2 minutos y los 5 para orar. Yo exactamente eso voy a tomar. Zacarías 11:10 quiebra el cayado de la gracia. Y dice la Biblia: y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Versículo 12. Y les dije: si os parece bien, miren lo que dice Zacarías, si os parece bien, dadme mi salario. Perdón, hermano, ¿qué trabajo había hecho Zacarías? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué trabajo había hecho? Pastorear. Muy bien, Zacarías dice: ya no voy a pastorearlos, denme mi salario. Y si no, déjenlo. Si me quieren pagar, me pagan. Y si no me quieren pagar, no me pagan. El pastor que es llamado por Dios no anda exigiendo paga, porque sabe que Dios es el que le va a pagar. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Perdón, hermano, ¿dónde aparece la misma cantidad otra vez? ¿Saben qué pasó con estas ovejas de la matanza? Son ovejas traidoras. Porque 30 piezas de plata, ¿verdad?, es el precio de la redención, pero también es el precio de la traición. Eso fue lo que ocurrió allí. Ese fue el precio. Y Zacarías lo dice de esta manera, mire, rapidito. Y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. El Señor está diciendo: ¿esto consideran ustedes que yo valgo? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. El ministerio que el Señor nos dio no tiene precio. Por eso no se vende, por eso no nos vendemos. Póngase de pie, que el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Somos, hermano amado, gente que el Señor nos llamó a cambiarle la naturaleza, el destino, hermano, a esas ovejas. Eran ovejas destinadas para la matanza, y la palabra del Señor así lo muestra. Porque dice la Biblia, mire, cuando ya después de que quiebra el cayado de la gracia y de la unión, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará la perdida. Y usted sabe que ese pastor
insensato que dice aquí, comerá la carne de la gorda. ¿Recuerda qué hacía la oveja engordada? ¿Qué hacía, hermano? Pisoteaba el pasto y botaba a la oveja débil. Pues bueno, vendrá un pastor en la tierra que se va a comer la oveja gorda. O sea, y ese pastor en la tierra que vendrá es el anticristo sobre la tierra. ¿Y a quién se va a devorar? A esa oveja gorda. Por eso es que las ovejas gordas son las ovejas para la matanza. No quisieron cambiar su naturaleza y llegaron a este punto. Pero en el nombre del Señor vamos a hacer una oración como pastores. Miren, el deseo de mi corazón siempre es, y oro, Papito Santo, que el día que tú levantes a tu iglesia, que de los que me has dado a cuidar, todos se puedan ir contigo, Señor. Todos puedan irse contigo. Ese sería el mayor de los gozos, el mayor de todos. Así que hagamos una oración pidiéndole: Señor, ayúdame en mi pastoreo. Levante su manito. No alcanzamos a venir aquí delante, pero ahí donde está, levante su voz y dígale: Señor, ayúdame, Padre, en esta tarea de pastorear. Dame un doble cayado, Señor. Un cayado de gracia, un cayado de unión, Señor, para que yo pueda hacer esta tarea en el nombre de Jesús. Por un minuto, pastor, usted sabe clamar. Levante su voz y clame al Señor. Dígale: Papito Santo, enséñame a pastorear con ciencia, con sabiduría, que yo pueda hacer la tarea de la manera que a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Allí ponemos a esas ovejas que fueron dañadas, que fueron señaladas, para ese tiempo terrible. Hoy oramos para que les cambies la naturaleza. Ore por sus ovejas un minuto, hermano. Señor, cambia la naturaleza de ellas. Levante su voz y clámele al Señor. Quizás sean de las que están acorneando a las otras. Padre, cambia la naturaleza. Cambia la naturaleza de mi rebaño, Señor. Cámbialo, Señor. Permite que sean reengendrados, Padre, para que ellos puedan recibir el pastoreo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Díselo. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está